Hay que tener mucho cuidado para poder hacer un video de esta clase. Hay que usar las palabras adecuadas y manejarlo todo con pinza. Deshonraron el uniforme de proteger y servir, como decimos en mi país. Lo primordial, como dicen allí Bukele hace minutos nada más, es que se haga justicia y que los responsables paguen por sus crímenes. Pero que esto también sirva como recordatorio de la importancia de la constante depuración de los malos elementos que existen en todas las organizaciones humanas. ¿A qué se refiere el excelentísimo presidente Nayib Bukele? Un gran ejemplo para Latinoamérica. A solicitud de la policía o no sé, de una institución muy importante allá en El Salvador, trasladamos al sargento de la Fuerza Armada Héctor Ovidio, que están con nombre. Aquí sí no es como en otro lado que protegen al... No, 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 no. En mi país protegen a los agresores. Ovidio Alvarado y a 5 soldados desde las Bartolinas de Conchalío, ni idea, pero me imagino que es un lugar de por allá, ¿cierto? Entonces, hacia el juzgado de paz de Teotepeque, La Libertad. Alvarado, vamos a ver. Alvarado es acusado de privación de libertad agravada, una palabra que no voy a decir, contra una menor, e incapaz agravada de agresión, que tampoco voy a decir esa palabra, mientras que los soldados René Alfredo Escobar, Hilario Antonio Flores, Vicente Elías Gómez, Edgardo Antonio Pintín y Eder Ovidio Salazar deberán responder por ser cómplices del hecho y por lesiones y amenazas con agravación especial. Creo que lo dije bien, ¿verdad? Ahí estamos viendo las imágenes de estos señores. Qué miedo, ¿verdad? Qué miedo, qué horrible. Qué miedo. ¿Por qué? Porque es miedo. Es horrible que las personas encargadas de proteger y servir a la sociedad y a la ciudadanía, ¿verdad?, estén implicados en este tipo. ¿Qué garantía da? Eso es un daño muy malo para la sociedad civil, porque cuando tú miras a un policía, tú tienes que verlo como, ok, él me protege, él me cuida, estoy más tranquilo. Y no, todo lo contrario. Son gente que hace daño, gente que le hace daño. Y aquí dice, hay muchos soldados y policías que no tienen otra palabra que dice, te vamos a remitir con eso, intimidan a la gente humilde. Hoy se la pelaron y con esto no hay que generalizar. Es verdad. Hay muy buenos elementos dentro del sistema. Las dos corporaciones, el pueblo y la patria, se respetan. Acá se demuestra que la pobreza no es la causa de la delincuencia. Muy buen punto. El que es delincuente siempre lo será. Y yo agrego también, a veces acá en Panamá a los barrios muy humildes se les dice gueto, como en alusión a los guetos de la época de la Segunda Guerra Mundial. Estos campos de concentración que eran más bien campos de exterminio, como todos sabemos, ¿verdad? Entonces, esta gente, ¿verdad?, que vive en el gueto, acá en Panamá, se le dice que a veces uno sale del gueto, pero el gueto no sale de la cabeza. Es como el mismo ejemplo acá. Lamentable, porque hay personas que no importa si son delincuentes de escasos recursos, de estratos humildes, y también son delincuentes de cuello y corbata en los grandes puestos, que esos son los peores, señores. Abramos los ojos, esos son los peores, porque son los que manejan y controlan a las comunidades, a los pueblos. Esos son peores. Ellos tienen a su cargo y a su responsabilidad un montón de personas a su alrededor. Entonces, mientras más poder, más responsabilidad. Y esta gente tenía poder. Y deben ser castigados, como dice el presidente, con todo el peso de la ley. No, aquí hay cosas que no puedo ni responder. Gracias por hacer un excelente trabajo y espero que estos malos hombres lleguen a la cárcel y que les hagan lo mismo que hicieron ellos. Oh my God. Fuerte, fuerte. Ni quiero seguir leyendo porque son comentarios muy fuertes que no es que no lo quiera decir. Yo lo quiero decir, pero lo diré después de backstage, tras bambalinas. Yo quisiera
tener la oportunidad enfrentarme a uno de ellos uno por uno, ¿verdad? Para que vean lo que es un hombre de verdad. Para que sientan lo que el YouKnow puede hacer físicamente. Puedo demostrarlo, pero porque yo tengo algún conocimiento, ¿verdad? De alguna manera de defenderme, cosa que no tenía la menor, lamentablemente, ¿verdad? Entonces es muy delicado hablar de estos temas, pero no es delicado porque no se quiera hablar. Yo no tengo problemas en decirlo. El problema es que esto no se puede difundir tan fácilmente. Pero sí hay que recordar, y es el punto más importante acá del mensaje. Nayib Bukele manda un mensaje: nadie se salva de la justicia. A veces llega tarde, pero llega. Y qué bueno que tiene El Salvador un presidente como Nayib Bukele. Espero que te haya gustado el video, espero que se haga justicia. Y desde tu canal YouKnow, como siempre digo, YouKnow,